están? Bueno, como les había dicho en el video anterior, hoy comenzamos con historia, ¿sí? En realidad vamos a continuar viendo historia argentina porque ya el año pasado, ¿se acuerdan? Habíamos visto bastante. Lo que vamos a hacer ahora, en esta primera clase de historia, es recordar un poquito lo que vimos el año pasado. A ver, comencemos, ¿sí? Por ejemplo, acá en este mapa, ustedes pueden ver que está medio raro, que no está como es Argentina hoy. Claro, porque este mapa representa al Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? El Virreinato del Río de la Plata, conocido también como el Virreinato de las Provincias del Río de la Plata o Virreinato de Buenos Aires, fue una entidad político-territorial que estableció la corona española en América como parte integrante del Imperio Español. O sea, que todo esto era el Virreinato del Río de la Plata, ¿sí? Que abarcaba Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, parte de Chile, parte de Brasil, ¿sí? Chile la abarcaba todo. Todo este virreinato, incluidos nosotros acá en la Argentina, éramos colonia de los españoles. O sea, los españoles nos mandaban nosotros pertenecíamos a España. Y teníamos que pagar impuestos al rey que vivía acá por este lado, por España, cruzando todo el mar. ¿Sí? Seguimos. De esa forma vivimos muchísimos años, siendo colonia española, pagando impuestos al rey, había esclavos, no se reconocían los derechos de la gente nacida en Argentina. Los españoles, ¿se acuerdan? Esto lo vimos mucho el año pasado, no nos dejaban comercializar con otros países que no fueran ellos. O sea, nosotros teníamos que comprar las cosas a España. Si España vendía tela, bueno, había que comprarle tela a España. Si España tenía especies, teníamos que comprarle especies a España. Si venía otro país, por ejemplo Inglaterra, a querer vendernos telas, los españoles no nos dejaban que nosotros comercialicemos con ellos, o sea, todo lo que era el virreinato del Río de la Plata. Entonces, ¿qué pasó? Con las primeras invasiones inglesas, a ver, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que nos invadieron los ingleses? ¿Por qué? Porque ellos querían agarrarnos como colonia, o sea, que sacarle la colonia a España, o sea, nosotros, para que perteneciéramos a ellos, a los ingleses, y poder comercializar libremente, ya que España no los dejaba comercializar con el virreinato. Bueno, así fue que hubo una primera invasión en 1806, que acá se armaron ejércitos y la gente se defendió y ganaron esas batallas y los ingleses se fueron, pero no se fueron tan lejos, se quedaron dando vuelta por ahí porque un año después volvieron. Hubo una segunda invasión inglesa. Acá de nuevo se volvieron a armar ejércitos, ¿sí? Hubo peleas, hubo batallas y volvimos a ganar. Los ingleses se fueron y ahí ya no volvieron más. Unos años después se fue gestando en todo este tiempo la Revolución de Mayo de 1810. Los criollos, ¿sí? Ya estaban cansados de pertenecer al Imperio Español, de que hubiese un virrey. ¿Se acuerdan que había un virrey que nos mandaba? Entonces se creó la primera junta de gobierno, todos con personas que eran nacidas acá en el Virreinato del Río de la Plata. Ya no había españoles, sacaron a los españoles del gobierno, pero nosotros seguíamos perteneciendo a España. Aunque teníamos un gobierno propio, seguíamos siendo colonia de los españoles. O sea que no éramos independientes. Pasan unos años después, hay muchas guerras, muchas batallas, se pelea constantemente con el gobierno español, con el ejército español, ¿sí? Los patriotas eran nuestro ejército, peleaba con los realistas, que era el ejército español. En esas peleas nosotros peleábamos contra el ejército español, pero seguíamos usando su bandera, seguíamos usando los colores de la bandera de España. Es por eso que
se crea en 1812 la bandera argentina, ¿sí? Manuel Belgrano crea la bandera argentina inspirándose en los colores de la escarapela, que en esa época ya se había creado para diferenciar un ejército del otro, porque imagínense, peleaba el ejército argentino contra el ejército español y los dos ejércitos llevaban la misma bandera, llevaban los mismos colores, entonces para diferenciar un ejército del otro, ¿sí? Se creó primero la escarapela y después la bandera. En 1813 hay una asamblea, ¿sí? En esta asamblea como que se empieza a gestar lo que va a ser la Declaración de Independencia, ¿sí? La Declaración de Independencia se da en 1816 en Tucumán. Es allí donde se firma un acuerdo donde nos declaramos totalmente independientes de España. O sea que a partir de ese momento dejamos de ser colonia de los españoles. Ustedes dirán, bueno, acá terminó todo, se terminaron las peleas, se terminaron las batallas, se aclaró todo, ya no somos colonia española, ya se empezó a conformar lo que era la Argentina, ya no existía más el virreinato del Río de la Plata, pero no pasó eso. Siguieron las peleas. ¿Por qué? Porque se empezó a gestar lo que era Argentina, porque imagínense, hasta ese momento existía el virreinato del Río de la Plata, no existía Argentina. Entonces, a partir de ahí, se empieza a crear el Estado argentino, que llevó muchísimos años y ahora lo vamos a ver. Para comenzar, recuerden que les dije es solo un repaso de lo que ya vimos el año pasado. Pero en las próximas clases vamos a ver cómo se fue armando este Estado argentino. Bueno, acá está un poquito de lo que les contaba recién, ¿sí? Por si lo quieren leer, después en la presentación ingresan y ahí está el resumen de ese largo camino, ¿no? Bien, para trabajar, ¿cómo vamos a trabajar? Yo algo ya le había dicho a los papás en la reunión que tuvimos de padres. Vamos a trabajar en grupo, pero claro, no nos podemos juntar. Así que los grupos van a ser grupos de WhatsApp. Bien, para trabajar en grupo debemos respetar a nuestros compañeros y no hacerlos sentir mal. Muy importante, eso siempre se hacía en el colegio y ahora que van a trabajar a través de un grupo de WhatsApp, también lo tienen que seguir haciendo. Yo no debo hacer lo que no me gusta que me hagan, ¿sí? Para ello deben seguir los siguientes consejos. Yo acá les puse un par de consejos que obviamente ustedes pueden agregar más para poder tener un trabajo armónico en grupo, ¿sí? Los grupos los armé yo, que ya se los voy a mostrar. Bien, vamos a ver estos consejos. Dice, información. Úsalo para intercambiar información útil e interesante. Entonces, el grupo de WhatsApp que ustedes armen ahora, úsenlo para intercambiar información útil e interesante o también para charlar de cosas que a ustedes les guste, siempre y cuando se respeten a todos los integrantes del grupo. Respeto, respetar a los demás, ¿sí? En su intimidad, bueno, lo que les decía recién. Nequiteca, no escribir aquello que no le dirías a la cara, o sea, no escribas por WhatsApp algo que vos no se lo dirías personalmente a esa persona. O sea, no digas cosas que hacen sentir mal al otro, básicamente es eso. Mal uso. Si alguien hace un mal uso, hácelo saber. A ver, si alguien está usando el grupo de una forma inadecuada o que algún integrante le está molestando, bueno, con mucho respeto se lo tienen que hacer saber o informárselo a algún adulto. Ningún rumor. Evita comentar rumores e intenta erradicarlos del grupo. ¿Qué quiere decir esto? Que no andamos hablando de nuestros compañeros en el grupo. Los grupos no son para eso, ¿sí? No se habla mal del compañero en los grupos. Contenido. No compartas contenido ofensivo. Bueno, lo que veníamos hablando recién. Pueden compartir cosas que les gusten, pueden charlar de cosas que les gusten, siempre y cuando no sea ofensivo y no haga sentir mal al otro. Y por último, y también no por ello muy menos importante,
escuchar y respetar las opiniones de mis compañeros, aunque no piense igual a él, ¿sí? Ustedes, cada integrante del grupo, son personas distintas, son personas únicas, cada uno tiene su forma de pensar y no todos por ahí van a estar de acuerdo, van a pensar de la misma forma. Pero siempre tengo que respetar la forma de pensar del otro, por más que no piense igual que yo. Bien, continuamos. Grupos, acá estamos. Bueno, cada uno va a leer, ¿sí? Yo se los dejo acá en el video y en la presentación. Recuerden, acostumbren de entrar a entren a las presentaciones, ¿sí? Porque yo siempre allí les dejo los links, ya sea que hagamos juegos, para que entren al muro, o para que hagan formularios, pero acostumbren a entrar a las presentaciones. Bien, seguimos. Bien, acá está la actividad y es lo que deben hacer en el grupo. Antes de explicarle la actividad, vamos a ver un poquito este mapa. Bueno, yo les decía recién, y veíamos el mapa del Virreinato del Río de la Plata, que Argentina no estaba bien formada, pero pasando los años en que Argentina se independizó, se empezó a formar el Estado argentino. En cuanto al territorio, ¿sí? Ahí podemos ver el mapa, se ve Argentina. Pero dentro de Argentina había numerosos conflictos. Bien, si ustedes observan el mapa, hay tres colores. Está el color verde, y en las referencias podemos leer que el color verde es la Confederación Argentina. Todo este territorio pintado de verde es la Confederación Argentina. Estado de Buenos Aires, miren, este pedacito de tierra acá, que no abarca todo Buenos Aires, sino que una porción, es el Estado de Buenos Aires. Ahí ya nos está queriendo decir algo, que Argentina estaba como dividida, ¿sí? Por un lado estaba la Confederación y por el otro lado estaba el Estado de Buenos Aires. Además, también hay un gran territorio, miren, que está de gris. Este territorio está bajo el dominio indígena. ¿Qué querrá decir eso? El dominio indígena. Yo se los dejo para que ustedes lo averigüen. ¿Qué quiere decir? Para que lo hablen entre ustedes. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez visto el mapa, les quiero aclarar algo. Miren acá. Bueno, esta es la confederación que está integrada por varias provincias que, si la ven, no tienen la misma forma que tienen hoy actualmente las provincias. ¿Sí? Pero bueno, hay varias provincias. Buenos Aires está sola como estado, pero acá, presten atención, Buenos Aires tiene una gran ventaja que no tienen la Confederación. Miren la ubicación. ¿A dónde da Buenos Aires? Da al mar. Por lo tanto, si da al mar, tiene un puerto. Y si tiene un puerto, llegan barcos de todas partes del mundo y ahí hacen un intercambio. ¿Qué es intercambio? ¿Qué llegan a los puertos? ¿Qué salen de los puertos? ¿Sí? Bien, para que lo piensen y lo hablen. Ahora sí, empecemos. Lo primero que tienen que hacer es armar los grupos por WhatsApp. Entonces, estos grupos que yo les había mostrado antes, los arman por WhatsApp. Si no tienen el teléfono, van pidiendo, van buscando y encuentran el teléfono de sus compañeros, seguramente van a poder conectarse con todos. Si por algún motivo no se pueden conectar con alguien, me avisan por la mensajería de la plataforma. Bien. 2. Leer las preguntas. Luego, pactar una videollamada con todos los integrantes del grupo, ¿sí? Y dialogar sobre las siguientes preguntas que ya las vamos a leer. Un integrante del grupo deberá anotar todas las conclusiones a las que llegaron. Entonces, primero pactan, se mandan mensajitos y dicen, bueno, el día, no sé, por ejemplo, viernes a las 3 de la tarde hacemos la videollamada. Bien, se conectan todos en la videollamada, ya van a tener las preguntas leídas y empiezan a hablar.
¿Qué les sugiere? ¿Qué quiere decir cada una de estas referencias? ¿Qué quiere decir este mapa? ¿Qué está pasando en Argentina en ese tiempo? ¿Sí? Van hablando y uno de los integrantes va anotando las opiniones. Y una vez que tengan así anotadas varias opiniones, empiezan a armar las respuestas. Cuando ya tengan armadas las dos respuestas, la respuesta a cada pregunta, que son dos, otro integrante del grupo se va a encargar de escribirla en el muro de ciencias sociales y subirlas. Recuerden escribir el nombre de todos los integrantes del grupo. Bien, ahora sí, vamos a las preguntas. Pregunta A. ¿Quiénes habitaban la mayor parte del territorio de la actual Argentina? A ver, vean. ¿Quiénes habitaban la mayor parte de Argentina? La mayor parte de las tierras de Argentina, ¿por quiénes están ocupadas? Fíjense, el color verde ocupa la mayor parte, este colorcito naranja o este colorcito gris. Bueno, verán. ¿Quién ocupaba la mayor parte del territorio argentino según este mapa? B. ¿Quién habrá tenido más posibilidades de comerciar con los países del mundo? ¿Buenos Aires o la Confederación Argentina? ¿Por qué? A ver, recuerden, la verde, habíamos dicho que era la Confederación Argentina y esta era Buenos Aires, el Estado de Buenos Aires. Bueno, la pregunta es, ¿quién tenía más posibilidades de comprar, de vender, ¿sí? De comercializar con otros países del mundo? ¿La Confederación o Buenos Aires? Acá para que la respuesta sea más extensa y no sea nada más 2 o 3 palabritas, pueden agregar la cantidad de provincias, por ejemplo, que tenía la Confederación, ¿sí? A dónde estaban ubicadas. Bueno, ustedes armen las respuestas para que sea un poquito más extensa y no sean 3 o 4 palabritas. Traten de explicar bien lo que ustedes están entendiendo en este mapa. Bueno, chicos, también les dejo el muro, el enlace al muro, ¿sí? Ingresan por allí, por la presentación, y suben los trabajitos que hicieron en grupo. Espero que puedan trabajar. Yo lo que les pido es que lo tomen en serio, que no se empiecen a reír, que no empiecen a jugar, que lo tomen en serio. Esto seguramente les va a llevar unos 10 minutos, ¿sí? Aprovechen ese tiempo. Traten de hablar, no estén callados en el grupo cuando hagan la videollamada. Traten de hablar con sus compañeros, traten de expresar su opinión. ¿Sí? Espero que les vaya bien, espero que les guste la actividad, que lo puedan hacer y cualquier dificultad que tenga, me escriben por la plataforma. ¿Estamos? Bueno chicos, les dejo un beso grande y nos estamos hablando. Chau, chau.